Vamos. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto en verlos. Mi nombre es Ana Pacheco y soy lo que se llama una especialista de recursos a familia aquí en el Centro PIL. Bienvenidos al Centro PIL. Conmigo en la tarde de hoy tengo a mi compañera de trabajo, Carmen Román, y Carmen se va a presentar. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Román, también es especialista de recursos de familias aquí en el Centro PIB, bilingüe, sirviendo a todo el estado de Pensilvania. También tenemos con nosotros a nuestra nueva directora de capacitaciones, la señora Whitney. Whitney, ¿quieres decir hola? Hola, mucho gusto todo. Estoy muy emocionada aquí. Okay. So, en la tarde de hoy, el tema es comunicarse efectivamente con el equipo de su escuela. Y realmente en todo tipo de relación, ya sea en la escuela, en el ambiente médico, en nuestras relaciones personales o interpersonales, la comunicación es un aspecto sumamente importante. Y cuando estamos hablando de educación especial, es importante que nosotros tengamos todas esas sugerencias y estrategias para tener esa comunicación de manera efectiva con el personal, el equipo y la escuela en general. Vamos a pasar por aquí. ¿Ok? Hablamos de las reglas sobre el uso del micrófono. Recordemos que nosotros aquí en el Centro PIL promocionamos un ambiente interactivo y de colaboración y de intercambio de información y vamos a limitar los detalles personales para luego cuando la grabación se detenga, entonces tenemos esa oportunidad para ustedes compartir algún detalle personal. Mientras tanto, todas las preguntas en general pues son bienvenidas durante la sesión. La misión del Centro PIL es educar y empoderar a las familias para garantizar que los niños, jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades y necesidades especiales de atención médica lleven vidas plenas y activas como miembros integrales de sus escuelas y comunidades. La intención de nosotros en todas estas sesiones, en cada una de las sesiones del Peer Center, es empoderarlos a ustedes, darles estrategias, darles información para que ustedes sean personas que tomen decisiones informadas, ¿verdad? Ahora bien, tenemos un ejemplo común en pantalla, pero antes de comenzar a hablar sobre el ejemplo, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, cuando alguien nos dice, ¿qué es comunicación para ti? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando alguien nos dice, ¿qué es comunicación para ti? Expresar nuestras emociones o nuestras necesidades. ¿Ok? Carmen, Eh, Expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones, destrezas, vulnerabilidad. A veces nos encontramos en un momento vulnerable dependiendo de la relación con la que se esté teniendo ese intercambio de comunicación. ¿no? Muchas veces la comunicación también es cuando necesitamos solicitar algo, ¿verdad? Cuando necesitamos expresar que no queremos algo, ¿verdad? Todo eso implica comunicación, yo creo que es bien único para las personas, pero implica mucho. Y no solamente es una sola manera de comunicar. Y para nosotros los hispanos, nosotros no solamente nos comunicamos por palabras, ¿verdad? Muchas veces nuestro lenguaje corporal comienza a comunicarse antes que nuestras propias palabras. Y eso es parte de nuestra cultura, de nuestra diversidad. Y entre nosotros, los hispanos, nosotros podemos entender eso. Sin embargo, para otras personas que no están acostumbradas a nuestra manera expresiva, tanto corporal como lingüística, pues puede ser un poquito confuso para ellos. Muchas veces ustedes van a notar que yo trato de mantener mis manos unidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a ¿qué? Hablar con nuestras manos. Eso es bien característico. Ahora bien, hablando de educación especial, en pantalla tenemos un ejemplo bien común que sucede en la escuela. Y lee de la siguiente manera.
Janet recibe una llamada de la escuela en donde se le solicita que se reúna con la maestra para hablar sobre el comportamiento de su hijo Mauro en la clase de matemáticas. El ejemplo también nos dice que Mauro tiene un diagnóstico de autismo y cuenta con apoyos para el comportamiento en su programa educativo individualizado. También nos dice que Janet se siente, esta llamada provocó un poco de ansiedad y molestia en Janet porque esto ha sucedido anteriormente. Ella ha tenido ya este tipo de reuniones y la impresión de Janet es que la escuela no está implementando o siguiendo el programa educativo individualizado de su hijo. Ese es el ejemplo que tenemos. Ahora bien, ¿qué nos viene a la mente cuando vemos este tipo de ejemplo? ¿Qué debería de tener Janet en cuenta cuando este tipo de situación sucede? ¿Alguna idea? La relación de cómo cómo se está implementando el plan de comportamiento. ¿Okay? Eso es importante. ¿Qué otra cosa tú preguntarías? Si te sucede eso a ti, Lidia, que te llaman para decirte que hay que hablar sobre los comportamientos, ¿cuál sería una pregunta ¿Qué a lo la escuela? provocó? ¿Qué lo provocó? Saber la razón. Y Sí, si sus servicios estaban cerca, porque se supone que tiene un plan de comportamiento, entonces saber cómo la escuela está llevando a cabo, está implementando ese plan. así como preguntar qué tipo de comportamientos son los que ellos quieren atender o dialogar en esa reunión, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando hablamos de la potencialidad de una reunión con el personal de la escuela, la regla de oro es que nos tenemos que preparar. Y Lidia dijo algo sumamente importante. Hay que revisar qué es lo que dice el plan de comportamiento, porque el ejemplo nos dice que él tiene un plan de comportamiento para un plan de apoyo para comportamiento positivo, lo que quiere decir que tenemos que revisar ese plan. Pero ahora bien, necesitamos prepararnos para esa reunión. Y cuando nos preparamos por la reunión, posiblemente debemos de preguntar cuáles son los comportamientos que la escuela está expresando que son preocupaciones para ellos, para nosotros prepararnos antes de llegar a esa reunión, ¿verdad? Am, el ejemplo dice reunirse con la maestra. Ahora la pregunta es, ¿ustedes entienden que debería de haber otras personas presentes? Sí, ¿Cómo quiénes? la directora, sobre todo la directora de educación especial. Okay. La directora, porque ella es la directora de la escuela, Ujú. la counselor o la psicóloga, Okay. porque son personas de apoyo. Y sí, creo que ellos son los más importantes. Okay. En otras palabras, Lidia, tú estás haciendo una recomendación que el padre debería de tomar en consideración, llamar a una reunión del programa, del equipo del programa educativo individualizado, más que una reunión individual. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí, porque cuando ellos te llaman, bueno, cuando pasa una vez, creo que todavía puedes hablar con la maestra, como dice, prepararme y hablar con la maestra. Si está pasando recurrente, ya deberíamos de solicitar una reunión con el equipo de nuestro hijo. Entonces, en ellos pues ya son parte la directora de educación especial del área, la directora de educación especial del distrito escolar, dependiendo de la situación. Pero creo que independientemente de cuál sea el problema, deberían de estar, porque son parte del equipo. Okay. Hay bases, voy a regresar hacia atrás. Hay bases bien importantes en ese ejemplo, ¿verdad? Hay una llamada para reunirse con solamente una persona.
Sin embargo, cuando seguimos dialogando, cuando seguimos leyendo la información en el ejemplo, estamos hablando de que hay un plan de comportamiento positivo que forma parte del programa educativo individualizado, ¿verdad? Lo que quiere decir que ahí hay estrategias, metas y estrategias específicas, ¿verdad? Por eso es tu recomendación de revisar la documentación, que es sumamente acertada. También tenemos la información de que esto ha sucedido con anterioridad y de que hay una percepción por parte de la madre de que la escuela no está siguiendo el plan. Lo que quiere decir que la situación es recurrente. Por tal razón, tu recomendación, Lidia, de que debería de haber más personas incluidas en esa reunión, me parece que es sumamente acertada, porque posiblemente hay que buscar soluciones más allá de ese salón de clase y posiblemente la maestra necesita, el niño necesita más apoyo o que otras cosas se pueden determinar en esa reunión. Ahora bien, todo cuenta con comunicación y una de las cosas que recomendamos es preguntarle a la escuela cuáles son los comportamientos preocupantes que ustedes quieren dialogar. Y esto abre la puerta, dependiendo de ustedes, cómo ustedes se comunican, que vamos a hablar de esto más adelante, a una comunicación entre el padre y el personal de la escuela. Aparte de que en esa comunicación, si el padre decide solicitar una reunión más formal, entonces estamos hablando de otro tipo de comunicación. Lo que quiere decir que el aspecto de la comunicación, el vehículo de la comunicación es sumamente crucial en un ejemplo como el que tenemos en pantalla. Ahora bien, no solamente es importante tener en cuenta qué es lo que dice el programa educativo de nuestro hijo, qué servicios él debe de estar recibiendo, si hay un plan de comportamiento positivo. Hay cierta información básica que muchas veces es importante que nosotros repasemos. Y si no hemos tenido la oportunidad de escucharla anteriormente y va a ser la información nueva, posiblemente este es el momento como parte de la preparación para nosotros tener en cuenta que el derecho principal de nuestros hijos a recibir educación especial se llama una educación pública, gratuita y apropiada. Las siglas en inglés, FAPE. Educación pública porque nuestros niños reciben esa educación en el sector público, gratuita, sin costo a la familia, ¿verdad? Y apropiada se refiere a las necesidades únicas y particulares de ese niño que deben de ser satisfechas. ¿Ok? Ahora bien, también debemos de tener en consideración la definición del entorno menos restrictivo, que las siglas en inglés son LRE. ¿Por qué? Porque se debe siempre considerar que nuestros niños con discapacidades deben ser educados con niños típicos, con niños semejantes, con sus niños típicos, en el ambiente en donde ellos podrían estar educados sin discapacidad. Obviamente, hay niños que debido a la discapacidad necesitamos ¿qué? Apoyos y servicios. Y hay que tomar eso en consideración en ese ambiente antes de continuar movilizando ese niño a otros ambientes más restrictivos. Ahora bien, para más información, Carmen escribió en el chat el link de Feria de Verano 2023, en donde ustedes van a tener la oportunidad de repasar cómo desarrollar un programa educativo individualizado sólido y donde habla sobre las bases también para llegar a ese desarrollo. Van a tener la oportunidad de una sesión sobre consejería y defensa y también una sesión que habla completamente sobre los derechos de los padres. Ahora bien, hay información, eh, muchas veces cuando yo hablo con las familias, me quedo sorprendida. Parte de mi conversación es que muchas veces vamos a los sitios web de la escuela o del distrito y ahí encontramos toda una serie de información que muchas veces nosotros los padres no estamos al tanto, pero hay la presunción por parte de la escuela de que los padres revisan esa información. Ahora bien, como esto es
una sesión para nosotros educarnos, es importante saber que debemos de conocer las políticas de las escuelas sobre temas importantes. Y uno de los documentos que debe estar accesible para todo el mundo es el manual del estudiante. Ahí es donde ustedes se enteran de las políticas particulares de las escuelas. Eso lo pueden encontrar si su niño está en la escuela pública o en una escuela charter o en una escuela cibernética charter o cualquier otra escuela. Hay escuelas que ustedes pueden descargar el documento o sencillamente solicitarle a la escuela que ustedes necesitan una copia impresa. ¿Ok? Pero es bien importante que ustedes sepan sobre estas políticas y estos avisos, porque muchas veces tomamos decisiones o no entendemos qué es lo que sucede porque no sabemos las políticas. Y nadie nos dice muchas veces específicamente qué el manual incluye. Sobre, Antes de que Ujú. sigas, también la ley establece que esos manuales o esos tipos de políticas o procedimientos o regulaciones que le toca a cada escuela se tienen que entregar a la persona que habla español en español. Si su escuela le dice que no lo tienen en español, ellos tienen que hacer todo el esfuerzo posible para poder traducir esa documentación y entregárselas en el lenguaje de su preferencia. Ujú. Gracias, Carmen. Recordemos que ustedes son parte de la comunidad educativa. ¿Ok? Eso incluye cuando ellos hacen invitaciones para actividades en generales. Se supone que haya un plan D para incluir, porque todos son parte de la comunidad educativa. Ahora bien, cuando comenzamos a hablar sobre estrategias de comunicación, vamos a comenzar a hablar con lo que nosotros llamamos con la comunicación diaria, la comunicación de ida y vuelta, la comunicación del tú a tú, de la comunicación tanto de buenos días, maestra, Mauro tuvo un buen fin de semana y ha estado bien contento. O buenos días, maestra. Mauro anoche no tuvo una buena noche, posiblemente lo va a notar un poquito incómodo porque no durmió suficiente, ¿verdad? Ese tipo de comunicación trivial. Ahora bien, algo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cómo desea que se comuniquen con usted? Y usted puede tomar la alternativa de tener varios métodos de comunicación. Y esto es una pregunta bien común hoy en día en muchos entornos. En el entorno médico, cuando vamos a la oficina del doctor, nos preguntan si queremos que nos comuniquemos por teléfono o nos pueden enviar correos electrónicos o mensajes de texto, ¿verdad? Ahora bien, mi sugerencia es, si usted divulga que usted tiene un correo electrónico, por favor, asegúrese de revisar sus correos electrónicos con cierta regularidad. Asegúrese de que su teléfono no esté sobrecargado, porque cuando los teléfonos se sobrecargan, llega un momento dado que no permite que entren más comunicaciones. ¿Ok? Por eso es que es importante que usted sea claro con la escuela. Este es mi método principal de comunicación. Este es mi plan B para comunicación. ¿Ok? O este es mi plan C de comunicación. Cualquiera que sea, es importante que usted esté claro y esta es su decisión. Ahora bien, hay ocasiones en que yo he escuchado que hay familias que dicen, no, la escuela solamente me dice que ellos se comunican por correo electrónico. Am, Hay personas que no utilizan correos electrónicos en lo absoluto, a pesar de que tienen un teléfono inteligente, ¿verdad? Que sabemos que algún correo electrónico ha sido generado, pero eso no es sinónimo de que la persona quiera utilizar los correos electrónicos como método principal de comunicación. Mi sugerencia siempre es que estemos abiertos a aprender. Pero en términos de comunicación con la escuela, por favor, sea firme y asertivo en cuáles son sus términos de comunicación. ¿Quién es su persona de contacto? Esta es una pregunta bastante interesante. No sé si tú la encuentras interesante, Carmen y Lidia.
pero yo tengo mucho que decir sobre las personas de contacto. Sí, porque la persona de contacto, en mi opinión personal, creo que en caso de que yo no pueda contestar, debería de ser esta persona mi apoyo. ¿Ok? Eso es en el caso de tu familia. Ahora bien, cuando hablamos de quién es la persona de contacto en la escuela, tenemos que diferenciar si nosotros tenemos una persona de contacto para comunicación ligera o comunicación de ida y vuelta, como por ejemplo cuando nos enteramos de que hay una actividad en general en la escuela o en el salón de clase y queremos más información, mira, mi hijo debería ir vestido de cierta manera o él puede llevar o cómo podemos contribuir o cuando hay una gira, ¿verdad? Una actividad en donde ellos van para la comunidad. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de comunicación relacionada a aspectos del programa educativo individualizado, en donde ustedes necesitan enfocarse en el desarrollo académico o donde ustedes tienen preocupaciones porque están observando falta de progreso o porque están observando comportamientos inusuales cuando el niño regresa a la casa. Todo eso relacionado a la educación, tenemos que tener cuidado cómo nosotros manejamos la información o la comunicación con la persona de contacto. Les voy a dar dos ejemplos. Vamos a ver si yo puedo posicionar mis dedos correctamente. Aquí tengo mis tres deditos, ¿verdad? ¿Ok? So, en uno de esos dedos, esta soy yo, la mamá, y esta es la maestra. Y porque yo hablo otro idioma que no es el inglés, pues yo necesito un intérprete. ¿Ok? Sin embargo, mi relación es con la maestra. Yo necesito desarrollar una relación con la maestra y tener la oportunidad de hablar con esa maestra o con cualquier personal de la escuela pertinente a la educación de mi hijo en tiempo real. El intérprete solamente lo que hace es retransmitir las palabras que yo digo en un idioma en otro idioma. Lo que quiere decir es que tengan cuidado que la persona de contacto no se convierta en la mensajería, en donde este triángulo, que sencillamente debe ser esta la relación entre estos dos deditos, y este es un personal de apoyo, entonces la relación se convierte en una comunicación unilateral en donde es usted y esa persona de contacto llevando y trayendo mensajes y usted no desarrolla esa relación de trabajo con la maestra o con cualquier otro personal, excepto cuando se sientan en una reunión a discutir qué problemas y preocupaciones. Ahí es donde yo digo que las familias tienen que estar conscientes qué tipo de comunicación y cuál es la dinámica de comunicación que ustedes quieren desarrollar. ¿Ok? Lo ideal, recuerden que es importante que ustedes como padres conozcan el personal que educa a su hijo, que ustedes desarrollen una relación, ¿ok? Y el que nosotros hablemos otro idioma no impide ese tipo de dinámica. Lo único es que necesitamos un servicio de apoyo. Ahora bien, hay familias que se sienten cómodas que sea una persona de contacto en donde ellos le dicen lo que quieren comunicar y luego esperan por la respuesta, que a veces la respuesta puede tardar un día, 2 o 3 días, ¿ok? Pero quiero que sepan que ustedes tienen esa oportunidad, ¿ok? Y que esa oportunidad la deben de maximizar y preservar. Ahora bien, cuando pasamos a la próxima pregunta, ¿tienes alguna pregunta, Lidia? Okay. ¿Algún comentario, Carmen? Sí, hablaste del tiempo real. El tiempo real respeta el espacio, ¿verdad? Que nosotros tenemos como padres, pero también brinda la importancia que nos protege la ley, que es la regulación de la importancia de nuestra participación. Ese tiempo real, el traductor, la persona que está haciendo de intérprete, se supone que no dé opiniones personales de ellos, se supone que no traten de cambiarte tu parecer como padre,
tú tienes tus preocupaciones genuinas como padre y como padre tú sabes lo más que pasa con tu hijo, lo que necesita y las acomodaciones y modificaciones. Ese intérprete no debiera tener la libertad de tratar de manejar esa conversación en cuanto a su propio criterio. Ese tiempo real se tiene que respetar. Gracias, Carmen. ¿Okay? Ahora bien, cuando nos preguntamos a quién se le dirige la información. Muchas veces cuando dirigimos nuestra información, y hay familias que han estado trabajando conmigo a través de los años y aprenden a manejar correos electrónicos, ¿verdad? Mi recomendación siempre en una comunicación por escrita es que se incluya a más de una persona. Posiblemente no necesariamente a todos los miembros del equipo, pero sí al menos a más de una persona. Y sería bien prudente que la persona adicional sea posiblemente la persona encargada de educación especial o la maestra o la directora. Pero siempre mantengan eso importante. Si utilizan mensajes de texto para resolver problemas, esa es su decisión, pero posiblemente no es la estrategia mejor cuando estamos dialogando sobre situaciones. Y Carmen y yo, en un par de minutos vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahora bien, cuando enviamos excusas, tenemos que tomar en consideración, ¿podemos enviar las excusas en la mochila de nuestros niños? ¿Qué otras maneras podemos hacer, verdad? Todos sabemos que necesitamos enviar, ¿qué? Las excusas por escrito. Yo siempre les recomiendo a los padres, miren, hagan dos cosas a la misma vez. Envíenla por escrito con la mochila y envíen un mensaje, ya sea de texto o por ClassDojo o por la aplicación o por correo electrónico, alertando, repitiendo la excusa y alertando que hay una excusa por escrito también en la mochila del niño. ¿Ok? Es sumamente importante que ustedes estén conscientes. Cuando hablamos también no solamente de enviar las excusas, tengan mucho cuidado cuando la escuela asume que enviar documentación importante sin notificárselos a ustedes en la mochila del niño. ¿Ok? Hay muchas veces envían documentación. Nosotros los padres tenemos muchas cosas que estar pendientes. Posiblemente abrimos la mochila y sacamos el envase del almuerzo o lo que sea y no nos fijamos en alguna otra cosa y sin embargo ahí había una notificación que era importante que nosotros revisáramos. ¿Okay? Es necesario tener un cuaderno de comunicación. Para algunas familias eso sí trabaja. Es sumamente importante. Yo tengo el mío por ahí para todo, para mi hijo, para mí y para el trabajo. Son sumamente efectivos, nos ayudan visualmente a mantenernos al día y en tiempo, porque ponemos la fecha y con quién hablamos y a la hora que hicimos y qué fue lo que dijimos y qué es lo que se nos quedó pendiente. Eso trabaja muy bien y efectivamente para muchas personas. Otras personas tienen una mente privilegiada, una memoria increíble. Yo no soy una de ellas. Hay otras familias que todo lo hacen a través del teléfono celular, ¿ok? O hacen una combinación. Lo que trabaje para usted está bien. Lo más importante es que usted tenga estrategias en su lugar para que usted pueda revisar esa comunicación. Ustedes no tienen idea en todas las cosas que yo tengo que resolver sobre mi hijo. Yo pongo la fecha, qué fue lo que hice y muchas veces tengo que regresar hacia atrás. Déjame revisar qué fue lo que se acordó ese día. ¿Ok? Correo electrónicos y aplicaciones. Lidia, ¿qué aplicación es la que Ana, utilizan? Ajá. Puse un ejemplo en el chat de lo que es un registro de comunicación que a veces yo les recomiendo a los padres. Es como un template de cosas importantes que tienes que anotar en ese cuaderno. Okay. ¿Con quién hablaste? La fecha, la hora. Cuando abres ese registro de comunicación, eso te da una idea de las cosas que deberías tener siempre cada vez que haces tus notas para que tengas una consistencia, porque a veces los personales en las escuelas cambian. Por ejemplo, a veces hay unos consejeros que duran 2 o 3 meses, asistentes,
Y al personal cambiar, uno puede referir a una persona, pero si ya cambió tal vez esa comunicación, hay que refrescársela a la nueva persona que está ocupando esa plaza. Gracias, Carmen. Al final de la presentación, uno de los links de los recursos es una de las publicaciones del Centro PIL con sugerencias de cómo estructurar, ¿verdad? Preguntarle el nombre, el correo electrónico y todo eso. Y las personas a veces cuando hablan conmigo, que yo les pregunto quién es quién y no saben, ok, pues vamos a comenzar por ahí. Vamos a enviar una comunicación al quién es quién y la información de contacto y una vez recibamos esa información, entonces comenzamos el plan de trabajo. Pero es sumamente importante que ustedes sepan quiénes son las personas y esa información de contacto. Correos electrónicos, vuelvo a repetirlo, si ustedes divulgan un correo electrónico, asegúrense de que la escuela sepa, esté clara si usted utiliza eso como medio de comunicación o ese no va a ser su medio de comunicación. ¿Ok? Aplicaciones. Lidia, ¿qué aplicación tú utilizas para comunicaciones con la escuela? Como usted dijo, cuando es nada más una comunicación, vamos a decirlo, informal, utilizo Ujú. la clase Dojo. Están Ok. ahí todos los maestros de Sebastián. Puedo encontrar también a los de clase regular, que casi no los ocupo porque siempre me dirijo a la maestra principal. Y ya si es una situación pues de otra índole o más seria, ya es por correo. Por correo Correo, pero electrónico. siempre dejo también a la directora como para su conocimiento. Por cualquier Ok. cosa siempre dejo a la directora. Okay. So, hay personas, ClassDojo es una de las aplicaciones más populares y posiblemente más utilizadas por muchas escuelas y distritos escolares. Ahora bien, todo depende de la escuela y del distrito escolar, o hay otros distritos, otros tipos de agencias locales de educación que utilizan otras aplicaciones un poco más elaboradas, en donde hay mucho más acceso a la información. Ahora bien, también los distritos escolares, estén pendientes, ustedes pueden abrir una cuenta que pertenece al distrito escolar en donde ustedes pueden ver la información, ¿verdad? Educativa y ciertos informes que la escuela emite a través de esa cuenta en particular. Lo más importante es, si ustedes tienen acceso a esa aplicación, traten de explorar esa aplicación, pidan ayuda, pregunten para que ustedes puedan maximizar esa aplicación. Recuerden que la aplicación pertenece a la escuela, al distrito escolar. De la misma manera que ustedes tienen acceso, ese acceso puede ser restringido en cualquier momento. Y a Y veces termina al terminar el año escolar. So, cuando le estén dando las orientaciones en principio de año, siempre pregunten o estén alertas a la información que ellos envían acerca de las aplicaciones, porque yo he tenido familias o padres que se molestan cuando durante el verano ellos tratan de indagar en la comunicación y se han borrado. Los distritos escolares a veces tienen límites o no compran todas las cosas que vienen con las aplicaciones que le dan a los padres. Entonces, cuando eso pasa, pues el acceso se convierte en un acceso limitado. Bien, es importante si ustedes utilicen aquí la regla de oro es preguntar. Preguntar para obtener información para que ustedes puedan maximizar y no solamente maximizar, tomar decisiones acertadas. ¿Ok? Ahora me voy a mover al próximo. Comunicaciones por escrito, mi favorito. ¿Por qué? Porque comunicación por escrito quiere decir ¿qué? Documentación. Papelito habla. El papel habla. Exacto. Y si el papel no existe, ¿qué sucede? No está. No hay nada. No No está. existe. Antes de que empieces con eso, también me recordé, cuando uno tiene Ujú, llamadas informales de teléfono, ujú. cuando uno tiene la impresión de que se discutió algo importante que puede reflejarse en el programa individual educativo, lo que yo también les recomiendo a los padres es haga un correo electrónico como un resumen de la llamada telefónica que se tuvo en anticipación, para que haya una Bien. constancia, porque a veces, como estábamos hablando, sí hay conversaciones triviales, que eso no se necesita, tener ese tipo de comunicación, pero
a veces hay comunicaciones que comienzan triviales y luego como que escalan de importancia cuando estamos en el teléfono. So, para eso, un resumen por correo electrónico puede ser muy útil luego de. Okay. Ese es el primer punto en esta diapositiva. De seguimiento a todas las interacciones por escrito. Lo que quiere decir incluso una interacción en persona, una interacción por teléfono, una interacción a través de una comunicación virtual puede convertirse en una documentación por escrito. ¿Ok? Y eso es sumamente importante, máxime cuando ustedes están atendiendo o abordando preocupaciones o como la llamada que recibió doña Janet, ¿verdad? Necesitamos dialogar porque hay problemas hay preocupaciones en el comportamiento. Y aquí la regla de oro es, si no está por escrito, no existe. Esa es la realidad. Si no está por escrito, no existe. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos convertir esa comunicación por teléfono o cualquiera de esas comunicaciones por escrito? Bueno, acuérdense que ustedes van a escribir desde su perspectiva y ustedes lo van a hacer en cuál lenguaje, en el lenguaje que ustedes dominan, ¿verdad? Y entonces, siempre es recomendable comenzar, estimada señora Pacheco, gracias por la oportunidad de dialogar el día tal, ¿verdad? Ya en esa oración estamos diciendo que hubo ¿qué? Una conversación y estamos diciendo cuándo existió la conversación, en la fecha. En la conversación hablamos de A, B y C, ¿verdad? Nos vamos a limitar a los hechos. La escuela se comprometió a llevar a cabo A, B y C. Y nosotros los padres vamos a hacer D, E y F. Y dentro de 1 o 2 semanas, dependiendo de qué es lo que se esté discutiendo, ¿verdad? Vamos a dar un seguimiento para saber en dónde está el proceso, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Y nos acordamos que se lo vamos a enviar a más de una persona, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede si esa comunicación usted no recibe una respuesta? Volver a reenviar y ponerle en relación al correo tal. ¿Ok? ¿Y cuándo la reenvías, Lidia? Pues mínimo dos días, un día, dependiendo de la importancia. ¿Ya? Si eso es 20. importante, volverlo a reenviar constantemente. Si no hay una respuesta, pues seguir buscándola. Ya. Hay algo que me encanta que mencionaste, Lidia, reenviar. Lo que quiere decir que usted tiene la comunicación original, usted va a reenviar, ¿verdad? Y cuando usted escribe la segunda comunicación en donde usted dice, estimada señora Pacheco, no sé si usted me contestó, pero me parece que no vi alguna contestación. Discúlpeme si usted me contestó ya, ¿verdad? Pero estoy reenviando mi comunicación, ¿verdad? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero entonces, en esa comunicación podemos ver la cadena cuando usted inició la comunicación y al reenviar, entonces está ya el segundo mensaje. Quiero dejarles saber, si ustedes nunca reciben un mensaje, entonces llega el momento en que posiblemente tenemos que utilizar, ¿verdad? Otro método de resolución. Pero quiero dejarles saber que ese tipo de mensaje ya es documentación que prueba que ustedes como padres están cumpliendo su trabajo al tratar de comunicarse, al tratar de resolver ciertas situaciones que son referentes a la educación de sus hijos. ¿Ok? Quiero exhortarlos a que se mantengan en los hechos. ¿Ok? Tengan cuidado con las emociones.
Si estamos muy emocionados en términos de que nos sentimos tristes o tenemos coraje o estamos haciendo 20 cosas a la misma vez, que eso es bien típico en nosotras las madres, por favor, escriba su bosquejo, déjelo por un ladito y cuando usted pueda y lo revisa, entonces lo revisa y lo envía. ¿Ok? Porque tenemos que tener mucho cuidado con las emociones en los escritos. Eso no nos ayuda. ¿Ok? Se nos puede ir en un efecto no positivo. ¿Ok? Es importante si ustedes hablan otro idioma y no tienen a una persona en esa reunión o usted entiende que es mucho para usted, que usted está nerviosa, mire, pida tiempo en esa reunión. Deme un segundito y usted escriba varias palabras. Esas palabras le van a ayudar a usted a recordar qué fue lo que pasó en esa comunicación. Y está correcto decir, necesito un momento para hacer mis notas. Acuérdense que comunicación es todo. Correo, sus notas, llamadas telefónicas, reuniones, todos esos son mecanismos de comunicación. Pero hay algo sumamente importante en la comunicación, es que ustedes tienen que comprender el mensaje, el significado de esa comunicación. Carmen, te dejo para que continúes el tema. No sé, necesito host privilege so I can move it because no me mueve el. Ok, Ana dijo algo muy importante y fue el que nosotros debemos saber diferenciar entre las emociones y los hechos. Y aparte de diferenciar entre las emociones y los hechos, pues también eso nos lleva a concentrarnos en nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Mantener el enfoque de la conversación en lo que le pertenece al estudiante y las necesidades de acuerdo al contexto del programa individualizado o el plan 504 o el plan de comportamiento, dependiendo del tema que se esté llevando a cabo en esa reunión. Evite hacer declaraciones directas sobre lo que hizo o no el maestro, porque aquí nos puede dar, ¿verdad? Las emociones nos pueden traicionar. Podemos tomar las cosas personales dependiendo del lenguaje que se esté utilizando en esa reunión, así como también al asistente del distrito, ¿verdad? Lidia, ya que has participado antes en reuniones, ¿cómo tú sabes diferenciar cuando te están subiendo las emociones y cómo quitas lo que es la parte acusatoria hacia el maestro o hacia la escuela? ¿Qué estrategia tú has utilizado que te ha funcionado dentro de esa reunión para mantenerte concentrada en tu niño? Me ha pasado muchas veces. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí, eso es importante, como se me dijo, porque sí, las emociones, yo soy muy impulsiva, especialmente cuando tocan a mis hijos, soy muy, exploto demasiado rápido, me cuesta controlar mis emociones en ese aspecto, y sobre todo cuando yo sé que mi hijo, yo conozco a mis hijos. Entonces, trato de respirar lo más profundo. En mi caso, trato de concentrarme nada más de escuchar o buscar algo bueno de mi hijo. A veces he pedido tiempo o he dicho, prefiero continuar otra reunión. Lo Muy terminamos en sabia. otro día. Eso es una sabia decisión. Porque cuando yo sé que ya mis emociones están para estallar, porque yo me conozco, entonces trato de, bueno, Sebastián me ha ayudado bastante también. Él me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a respirar, a tomar un respiro. Entonces, en la escuela sí me ha tocado, creo que atacar a los maestros también. Y creo que eso es sí, como ustedes dicen, también eso no está bien. Atacado en el sentido de que, bueno, ¿ustedes qué están haciendo con el plan de mi hijo, con lo que tiene? ¿Qué hicieron? ¿O qué pasó? ¿Qué fue lo que provocó que él estallara? Y sí he sentido que me han atacado porque independientemente de que yo les dé pruebas, de que yo les diga y les diga, ellos se han quedado y me han dicho, no, es que es esto y esto y esto, y las pruebas están aquí. Y es una impotencia.
Entonces, Mm. me ha tocado salirme, me ha tocado irme. A veces yo no estoy de acuerdo, solamente dejo decirles, yo no estoy de acuerdo, em, y vamos a continuar en otro Y, día. y aunque lo creas o no, eso es una muy buena estrategia porque eso demuestra autocontrol, ¿verdad? Eso demuestra que tú tienes la capacidad de ese autocontrol y la escuela entonces entiende que es más productivo el que se haga otra reunión a que se prolongue una emoción donde tú, como dijiste, asimismo puede estallar las cosas o pueden empeorar las cosas, ¿no? So, expresarnos nos cuesta mucho y algo que Ana y yo siempre hablamos es la idiosincrasia hispana. Nosotras, las mamás hispanas o los padres hispanos, somos muy sobreprotectores, somos estallados y lamentablemente dentro de nuestra cultura, para nosotros eso es normal. Dos mamás hispanas se conocen y sabemos que somos así. Pero cuando estamos hablando entre otras culturas, ¿no? O cuando la impresión de otra cultura es que nosotros somos agresivos o nos estamos alterando, eso puede dar un malentendido, puede dar pie a que se interpreten cosas que en realidad no están ahí. So, una de las cosas que yo siempre hago hincapié es que además de expresar los servicios que no has recibido, enfocarte en el plan individualizado, es darle un recordatorio al equipo de que aquí somos de diferentes culturas, nos expresamos de diferentes maneras, para que eso aplaque un poco, ¿verdad? Lo que cada quien esté tomando personal. Ana, ¿tú crees que eso ha sido tu experiencia o cómo has podido tú lidiar cuando eso pasa? Bueno, sí, en una ocasión, en una reunión, me tocó defender, porque como había expresado al principio de la sesión, nosotros hablamos con nuestras manos, nosotros por el inglés, esta mamá pues podía expresarse en inglés, nosotros nos expresamos directamente, nosotros vamos directo al punto, al hecho. eh, y sí, el tono, la manera de ella conducirse, que es típico entre nosotros los hispanos, se percibía de manera agresiva por parte de el personal que estaba presente en la reunión, al punto que una persona, un director, expresó de que ellos se sentían incómodos con la agresividad y ahí fue donde yo tuve que intervenir en términos de lo que se llama un cultural broker, ¿verdad? En cultural broker es explicarle, en mi entender, ellos no eran competentemente Ujú, cultural en lo absoluto. ujú, Si hubiesen tenido por lo menos cierto grado de competencia cultural, ellos hubiesen entendido que lo que esta mamá estaba explicando es su manera de dialogar. ujú. Ella no era agresiva ni en gestos ni en palabras. Y sí, yo tuve que intervenir en ese aspecto. Am, pero tengo que decir que la estrategia de Lidia de yo me conozco, y eso es sumamente Ujú. importante, yo me Eso es muy conozco, sabio. ella sabe en dónde parar, Ujú, ¿verdad? Y qué hacer, y muchas veces retirarse es una ujú, estrategia ujú, muy sabia y muy efectiva, porque eso le da al padre a reestructurarse ujú, en ese ámbito de tiempo entre una próxima reunión y tener un diálogo, ok, ¿qué fue lo que pasó? Examinar qué fue lo que pasó en esa reunión, qué podemos hacer, cómo nos podemos mover hacia adelante. Son estrategias, pero eso toma tiempo y tiene que ser con intención. Y eso Y, forma y parte de la comunicación. y Ujú, autoconocerse, porque a veces nosotros dentro de nuestra misma cultura, para nosotros eso es muy natural, muy típico, ¿no? ujú, Y especialmente cuando estamos entre nuestros mismos compañeros, familias y amistades, para nosotros eso es muy típico, pero cuando entonces nos injertamos en otro tipo de cultura, en otro tipo de ambiente, ahí es cuando el autocontrol puede ser un poquito desafiante si no nos conocemos, ¿verdad? So, conocerse ujú. uno mismo es muy importante, conocer esas emociones, ¿verdad? Tú misma lo dijiste. Yo sé ya cuando me está subiendo, ¿verdad? Yo siento el calentón por aquí que me llega hasta acá y yo tengo que parar. Eso es muy, muy bueno. Y no todas las personas atienen, ¿no? Ese tipo de autocontrol. Yo te felicito por eso.
Prefiero a veces quedarme callada. Lo que hago Ujú. otra cosa es que trato de escuchar y me quedo callada. Eso no quiere decir que esté dejando que me sigan Claro. diciendo, simplemente los dejo hablar, irme. Y como dijo la señora Ana, después lo piensas, reestructuras y es mejor. Pero creo que cuando uno está en ese momento caliente es mejor dejarlo. El hacerse a un lado no es solamente darles la razón a ellos. Ujú. Y no es un símbolo de Eh, debilidad tampoco. Exacto, eso es lo que iba a decir. Porque esa es una de las idiosincrasias de nuestra cultura, es el pensar que porque uno calla, uno cede, ¿no? Y uno cede la razón al otro. No, no necesariamente, es una estrategia de defensa también, ¿verdad? El conocerse a sí mismo y saber escuchar es parte de la comunicación. A veces yo como madre he tenido que aprender a escuchar palabras que no me gustan, que yo misma dentro de mis ideas acerca de mi hija, yo pensaba, no, es que eso no es así. Por cualquier tipo de duelo que yo estaba viviendo del diagnóstico de mi hija. Pero con el autocontrol, el saber conocerme, me costó el escuchar de que no, verdaderamente hay unos comportamientos que yo tengo que velar, que yo tengo que escuchar, que otras personas ven que tal vez yo no los vea. Porque a veces los hijos se comportan con uno de una manera y con los personales de la escuela o los consejeros de otra manera. Eso es parte, ¿verdad?, de esa retroalimentación de equipo que necesitamos tener con esos profesionales. Por eso Dándole, por eso es que es perdóname, dale. importante, Carmen, que yo creo firmemente en la pre-planificación. Cuando vamos para una reunión, tenemos que tener una sesión de planificación, de nosotros prepararnos. ¿Ok? Ujú. Y velar por la comunicación, por el aspecto de comunicación, es sumamente importante. ¿Ok? Bueno, Yo digo otra continuamos. cosa. ¿Y qué pasa cuando es algo improviso que no esperabas para tener, para planear? Si te refieres cuando hay un incidente, de Sí, cuando momento hay un cuando... incidente, cuando algo que no necesita planearse. Porque a veces las situaciones pasan, que cuando tú estás, a mí me ha pasado en lo particular, Ujú. que voy a la escuela y todo normal, yo voy a recoger a mi hijo, a mi hija, y ahí mismito me dicen esto y esto y esto y esto y aquí. Y yo, Sí, ok, ahí es cuando nos cogen desprevenidos, ¿verdad? sí. Bueno, o cuando nos toman desprevenidos. Vamos Ujú. a hablar con, Sí. con propiedad. Eh, Siempre es recomendable escuchar y hacer preguntas antes de tomar decisiones. Claro. Acuérdate que vas a partir desde la premisa que algo sucedió y a ti te están informando. Ujú. Tú no estuviste ahí, no fuiste parte de la situación. Entonces, tú vas a entrar en ese periodo de coleccionar información. Eso me ayudó mucho de usted. Y tú no tienes que tomar una decisión ahí Ujú. inmediata, pero Sí. necesitas expresar, comunicarle al equipo. Sí, Voy a hacer varias preguntas porque necesito más clarificación y más información. Luego le voy a expresar cuál va a ser mi decisión porque me gustaría dialogar esto con el papá. Entiendo que ahora mismo esto es mucha información y no Ujú. estoy en la mejor posición de tomar una decisión final y acertada. Y eso está bien. Lo Sí. único es que la mayoría de nosotros los padres no tenemos la oportunidad de escuchar este tipo de consejería y la mayoría de las veces eso es lo que sucede. Suceden incidentes y no sabemos qué hacer y terminamos aceptando cosas que posiblemente no debimos haber aceptado. pero eso es bueno y eso lo aprendí mucho y se me quedó mucho de usted, porque eso me ha ayudado también a autocontrolarme y a esperar, porque he explotado en el momento, he asumido las cosas y he sentido la culpa hacia mí. He sentido el señalamiento. Entonces, eso como madre es frustrante y eso nos da como mamás de proteger a nuestros hijos, de decir no y aferrarte y decir que algo está pasando y entonces empiezas a buscar culpables. Eh,
pero como dijo, eso es bueno, esperar, conocer todas las situaciones. Entonces, a partir de ahí, pues conversamos. Y eso yo creo que es un punto importante que deberíamos de saber todas las mamás. Nos ayudaría mucho. Eso es parte del proceso de aprendizaje, Lidia. Lo que sucede es que el incidente viene primero que el aprendizaje. Pero la misión de nosotros en el Pearl Center es promocionar oportunidades de aprendizaje para cuando ese tipo de situaciones sucedan. Pero lamentablemente en el día a día nosotros como padres estamos más expuestos al incidente primero que al aprendizaje. ¿Okay? Otra estrategia que también se puede utilizar así cuando nos agarran desprevenidos. Yo soy muy observadora. A mí me encanta observar el comportamiento de las personas, por eso tengo un grado en salud mental. A veces cuando a mí me tomaban desprevenida, específicamente una maestra, esa era la manera de ella ser, ¿no? Recoger a la muchachita, y cuando yo recogía a mi muchachita, rápido el dumping info, como decimos en inglés, toda la información de ataque. Yo tuve que ser estratega, y esa estrategia que creé fue: si esto impacta el plan individualizado de mi niña, yo creo que una reunión debe ser mejor para poder discutir qué es lo que ha pasado. También en las preferencias, una vez que ella se movió de escuela elemental a escuela middle school, como empezaron con las aplicaciones y todo, yo pedía que me lo enviaran por escrito. Por eso mismo, por falta de tiempo, porque yo quiero concentrarme en ir a recoger a mi niña, pasar ese momento con mi niña y luego yo tener un momento donde yo pueda digerir la información que se me estaba dando en ese momento. Eso también hizo que esa maestra aprendiera de ella misma, ¿verdad? Esa también fue una oportunidad de aprendizaje para la maestra, para entender ese no es el mejor momento para discutir cosas que son importantes o esenciales del IP, o cosas esenciales de comportamiento que tal vez dentro de otro espacio, ¿verdad?, puede ser un poco más efectivo. Yo me acuerdo que tuve que ser vulnerable con la maestra y decirle: a las 5 de la tarde, luego que yo haya salido de trabajar, no es el mejor momento para que tú me digas que mi hija se portó mal. Porque tú no sabes el día que yo tuve en mi trabajo, tú no sabes si algo pasó en la carretera, tú no sabes cómo estuvo el tráfico, y ahora tú me estás dando mucha información y eso no hace que yo sea efectiva como mamá para mi hija. Entonces, ese tipo de comunicación y de vulnerabilidad también es eficaz en ciertas ocasiones, ¿no? A veces hay cosas que son de imprevisto y se tienen que discutir en el momento, y como dice Ana, pues pedir más información, ¿verdad? Clarificación, no asumir. Ana discutió acerca de escribir el correo electrónico, ¿verdad? Sí, hablamos ya de que la cadena, cuando se reenvía, ¿verdad? Si no se recibe una respuesta a tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el maestro? ¿Cómo comunicarnos con ellos? Y un punto importante que ya Ana lo había discutido es aclarar con el equipo quién tiene la autoridad en tu familia para tomar decisiones educativas. Porque esto es una sesión pregrabada. Yo también insto, ¿verdad?, a esa comunicación dependiendo de cómo es la composición de tu familia. Porque a veces nosotros no vivimos con los papás de nuestros hijos, pero los papás de nuestros hijos están envueltos en la educación de nuestros niños, y tal vez ellos necesitan incorporarse al equipo, o hay que discutir algo con ellos. Y eso también es muy importante en los correos electrónicos que la escuela dirige hacia los padres. Yo he tenido ocasiones donde ambos padres no viven juntos y solamente un padre recibe comunicación y el otro está en el limbo sin saber qué es lo que está pasando. O la escuela necesita tus órdenes custodiales para saber a quién se le puede pedir un sí o un no dentro de esas dinámicas familiares. Yo sé que Ana también tiene familias como esta, no sé si quieres añadir algo acerca de eso, pero eso es algo muy típico que también pasa dentro de nuestras familias hispanas. Bien, es las familias extendidas. La familia la familia, el fenómeno de la familia extendida es bien común para nosotros e inusual típicamente para los equipos de las escuelas. Hay que tener eso en consideración. Doesn't let me move the slide. I don't know why. Conflicto. Can you move for me? Ahí, No. yes. ¿Qué pasa, verdad, cuando ya hemos intentado todo?
cuando ya hemos intentado el autocontrol, cuando ya hemos intentado hacer otra reunión, cuando ya hemos intentado que nuestras emociones no se alcen y lamentablemente siguen habiendo malentendidos o conflictos. Yo creo que para nosotros hay que tener también una definición que es conflicto, ¿verdad? Porque para mí tal vez no es conflicto el tener una conversación un poquito agitada, pero tal vez para los maestros o para los directores de educación especial sí son conflictos, ¿no? Los conflictos son inevitables, eso es algo que yo enseño mucho. Los conflictos van a ser inevitables, somos seres humanos con ideas, con comportamientos, y porque somos seres humanos todos fallamos y todos entendemos las cosas de diferentes maneras. Los conflictos son inevitables y son muy comunes dentro de este espacio en el que estamos hablando de educación especial. Si fuera tan fácil la educación especial, el Centropil no existiría, ¿verdad? Organizaciones de defensa no existirían, los tipos de maneras en que se resuelven los departamentos educativos no existirían. Los conflictos dentro de nuestros equipos son bien comunes. Una de las primeras sugerencias es no entres en pánico, ¿verdad? Dependiendo del área de donde vengas en el mundo hispano, ¿verdad? Hay culturas que son muy pasivas y que el mínimo alzar la voz o el mínimo malentendido pueden hacer que entren en ansiedad y en pánico porque sus personalidades son bien pasivas. Como hay culturas dentro de nuestros pueblos hispanos que es lo opuesto, ¿verdad? Nos encanta el conflicto y nos encanta el intercambio de ideas y no nos importa, echamos el pecho y echamos para adelante. Es una frase muy boricua de mi país. Mantener la calma es importante porque eso abre el diálogo, ¿no? Eso abre el crear un ambiente, ¿verdad? Pacífico donde se pueda dialogar. Casi siempre cuando ya las emociones se nos están alzando, cuando los tonos de voz se están alzando, eso puede crear malentendidos y eso puede crear que una persona del equipo, especialmente personal de la escuela, cierre un poquito su ser a escuchar y dialogar. El no dejarnos llevar por la frustración es importante porque a veces cuando nos dejamos llevar por esa frustración, Lidia, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Tú abres puertas a conflictos sin darte cuenta, ¿verdad? Eso es importante. Déjame respirar, ¿verdad? Tomar ese momento de respiración y enfocarnos porque es que estamos aquí. Yo he estado en reuniones de IEP, de Plan Individualizado Educativo, donde como persona ausente, presente, he visto como el ego de las personas comienza a subir y el momento de la reunión se les olvidó de quién estaban hablando, que era del estudiante. Y ahí cada uno empieza a hablar y se empieza a atacar y yo entonces como persona pasiva ausente tengo que decir, un momento, ¿por quién es que estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando de discutir? ¿Cuál es el fin de nuestra reunión? La necesidad de este estudiante, las acomodaciones de este estudiante, el que este estudiante se posicione en una manera para que educativamente, académicamente o por comportamiento se lleve al éxito. Y eso como que les ayuda a ellos a caer en cuenta de que, espérate, no es de nosotros esta reunión, es del estudiante. Ana, yo sé que tú has estado en reuniones con conflicto. ¿Cómo tú has podido manejar eso? Bueno, típicamente, sí, yo tengo un radar para cuando la gente empieza a cambiar de tono, ¿verdad? Y la conversación pasa no al niño, es acerca de otras cosas. Eh, una de las estrategias es pedir lo que se llama un caucus, es detener la reunión y dialogar con el padre afuera. A veces cuando el caucus se pide, el personal de la escuela es el que sale fuera del salón. He visto esas dos alternativas. Y tener ese espacio de dialogar, porque tenemos que tener en presente, el padre es un miembro importante de ese equipo. Y cuando ese tipo de dinámicas suceden en las reuniones, rompe la comunicación. Y la comunicación se rompe por emociones que no deberían estar en esa comunicación. Y muchas veces todo el mundo va a necesitar su tiempo y su espacio para poder reagruparse. Una alternativa es sugerirle al padre, vamos a solicitar otra reunión.
otra reunión que posiblemente es una estrategia más prudente, en donde las personas puedan venir con mente fresca, ¿verdad? Y puedan cada uno absorber sus propias emociones sin comprometer la discusión del niño. ¿Ok? Pero yo creo que lo más que debemos tener presente es el conflicto siempre va a estar presente y va a venir cuando menos nos los esperemos, ¿ok? Es tener esa concientización de que el conflicto. Y un conflicto puede ser, y yo se lo digo a los padres bien claramente, cuando yo escucho cuáles son sus preocupaciones y cuál es la posición o el interés de la escuela o la posición o el interés de la familia, le digo, bueno, aquí tenemos un conflicto, aquí tenemos un desacuerdo, ¿ok? Y tenemos que buscar cómo comenzar a solucionar ese desacuerdo. Y mantenernos en los hechos, tratar de sacar de esas comunicaciones, inclusive durante la planificación, las emociones. Eso no quiere decir que yo no escuche las emociones de los padres, porque muchas veces esa es parte, o que se esa es invaliden, parte. ¿no? O Las que no, emociones son muy exacto. válidas, pero al final y al cabo lo que nos va a dar el resultado es mantenernos enfocados en los hechos. Mantenernos enfocados en los hechos. Si queremos tomar la Esa decisión parte de de resolución. planificación, me acabas de acordar, Ana, que en la parte de planificación, para los padres que están tomando esta sesión pregrabada, es muy importante que si tú vives con papá, esa planificación incluya a papá, para que entonces haya una alianza, ¿verdad? Cuando se va dentro de la escuela y se esté dando cara dentro de la escuela, que los dos están en la misma página, porque hasta dentro de los mismos padres puede haber un conflicto. Y ahí mismo comienza el conflicto y el personal de la escuela se queda, esto no es con nosotros, esto ya es entre ellos, ¿no? Yeah. O si no estás viviendo con el papá o viceversa, ¿verdad? Tener una conversación de planificación antes de, ¿verdad? Para que entonces si ambos van a la escuela o se tiene que llevar información para atrás a ese padre que está, a esa madre o padre que están ausentes, se sepan que están dentro también de la misma página. Porque una cosa que yo he visto en varios distritos escolares es que cuando saben que mamá y papá están divorciados, tratan de utilizar a uno de los padres para que se pueda hacer lo que la escuela quiere, llenándole el oído al otro padre. Eso hay que ser bien efectivo también en esa manera. ¿Cómo podemos minimizar el conflicto, verdad? Dentro de la resolución apropiada de disputas hay una guianza, ¿verdad? Hay pasos que se le van a compartir con ustedes en los recursos que estamos, al final de esta presentación los tienen y está en el enlace. Next slide. Estas asociaciones, Lidia, tienen mucha información muy buena, CADRE, el Muy Centro para la buena. Resolución Apropiada de Disputas en Educación Especial. No puedo, ahí. Ok, el paso número 1. Creo que ya hablamos. Ya yo creo que nosotros fuimos por esto, ¿no? Reflexionar sobre uno mismo, aprenderte a conocer, ser consciente de tu estado emocional. Una de las cosas que yo tuve que aprender desde que mi niña es muy pequeña, entender también cuál es la personalidad de la maestra que me pueda a mí como que hincar un poco y hacer sentir un poco incómoda, ¿verdad? El tener ese tipo de conocimiento sobre uno mismo, porque uno tiene a veces ¿cómo dice blind spot en Spanish? I forget how to say blind spot in Spanish. Uno tiene esas áreas de nosotros, de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad que a veces nosotros mismos no conocemos y salen al flote, ¿verdad? Salen a flote cuando estamos teniendo estas conversaciones difíciles o estos momentos difíciles con el personal de la escuela. Científicamente se ha comprobado que tu respiración te ayuda a controlar tus hormonas y tus intercambios químicos en el cerebro. Algo que a mí me encanta educar a nuestros padres es que nos conozcamos nuestra anatomía y conozcamos por qué es que nosotros llegamos a esas emociones, qué es lo que nosotros nos hace hervir la paciencia, molestarnos, a ponernos tristes. Hay unos intercambios hormonales y químicos en tu cerebro que pueden controlar tu cuerpo y la manera en que tu cuerpo reacciona, ¿no? Por ejemplo, si estás muy ansioso, el tener las manos sudadas. Si estás muy molesto, el que comiences con dolor de cabeza y comienzas con esa molestia.
La respiración se ha comprobado que ayuda a controlar ese intercambio químico que hay dentro de tu cuerpo, y la oxigenación ayuda a que tu cortisol baje grandemente. Seguir respirando, reflexionar en eso. Cuando tengas un momento de conflicto dentro de la escuela, si el director no se tiene que enterar, tú comienzas a respirar para tratar, ¿verdad?, de que ese intercambio químico que está pasando dentro de tu cuerpo, I haven't finished with the other one, pueda mejorar. I'm still on step 1. Okay, sorry. Es más difícil mantenerte enfocado cuando tú estás en ese modo de lucha, huida o parálisis. Una respuesta muy anatómica de tu cuerpo. Tu cuerpo se ha creado con destrezas de supervivencia. Y para nosotros poder sobrevivir, hay 3 cosas que nos hacen sobrevivir. O luchamos, peleamos, o me quiero escapar de aquí porque no me siento seguro, o me paralizo, no sé qué hacer. Es algo automático en tu cuerpo. Eso es más difícil cuando tú no conoces, cuando tu cuerpo está entrando en estos modos, ¿verdad?, de comportamiento. Eso es necesario que lo recuerdes, que tú mismo vayas analizando. Cuando esta persona habla, yo me siento indefensa y esto es como mi cuerpo se comporta. Y concentrarte en la manera positiva, en los objetivos, como estaba diciendo Ana ahorita. Enfócate en los hechos, ¿verdad? Asumir que la escuela entiende que lo que está proponiendo es lo apropiado para tu niño, siempre asumiendo cosas positivas en vez de negativas. Porque cuando ya uno va a la vanguardia, ¿verdad, Ana? Uno ya va con los guantes de boxing, cuando uno ya está asumiendo lo negativo. Y eso pasa, yo sé que pasa, pero es más fácil cuando bajamos un poco los guantes, ¿verdad? Y vamos asumiendo, no, ellos quieren el bienestar de mi niño, ellos quieren el bienestar de este plan educativo. Yo voy a asumir que lo que están proponiendo, aunque esté mal, aunque no estemos de acuerdo, asumir positivismo. Ana, no sé si tienes algo que añadir antes de seguir a la próxima. Lo único es que debemos tener en mente de que ellos están proponiendo algo. En su comunicación ellos están proponiendo y ellos entienden que lo que ellos están proponiendo es lo adecuado. ¿Ok? Por eso es que es una comunicación de intercambio, ¿verdad? Usted recibe la propuesta y usted va a comunicar cuál es su opinión con relación a esa propuesta. Next slide. Okay. Planificación. Han estado hablando mucho de planificación. Cuando uno tiene un plan y una estrategia, las cosas salen muchísimo mejor y uno tiene una reunión mucho más productiva y efectiva. ¿Qué son los pasos de sugerencia? Haz una lista, ¿verdad? Antes de la reunión con las preocupaciones que te están moviendo, ¿verdad? Para que tengas esa reunión. O si fue un intercambio de la escuela, que la escuela te llamó y que hay que reunirse ahora porque pasó algo dentro de la escuela, hacer una lista de esas preocupaciones, el tiempo, ¿verdad? Como el ejemplo del principio. Janet ya se sentía frustrada porque Janet no era la primera vez que recibía esa llamada del comportamiento. Ya ella se estaba sospechando que las cosas que se estaban en el plan no se estaban llevando a cabo. Pensar en las preguntas que podrías hacer, qué diferentes tipos de escenario, porque a veces a nosotros se nos olvidan, como dice Ana, a veces hay tantas cosas que nos están llegando que tener esa listita nos hace recordar, ¿verdad? Y como que nos centra, nos enfoca. Y leerlas, ¿verdad? Aprendértelas, anotar diferentes tipos de escenarios. Si me dicen que no a esto, ¿qué es lo próximo que yo puedo sugerir, ¿verdad? Si me dicen que no o me proponen una cosa diferente a la que yo quiero, ¿cómo es que podemos negociar en ese tipo de estrategia? Y eso también le quita el hecho de tomar las cosas personales, ¿verdad? Hay veces que yo he estado en reuniones de plan educativos y yo he visto que las propuestas que las maestras traen a la mesa son genuinas. Y no es que ellas no sepan más, ¿verdad? Es que tal vez tienen falta de entrenamiento y no saben que se puede hacer esta estrategia de comportamiento con el niño o esta estrategia en matemática o con el desorden ejecutivo. Hay diferentes cosas que se pueden traer a la mesa y ellos asumen el bien, aunque no lo hayan visto de otra manera. Próxima. Next slide. Escuchar. Ana, ¿se hace fácil escuchar? No, la realidad es que no. Pero no es imposible. Con una buena preparación se puede escuchar, ya.
Ujú. Eso es así. No es fácil escuchar, especialmente como tú decías, Lidia, cuando me están atacando a mi muchacho, ¿verdad? Uno viene en esa defensa. A veces la falta de entendimiento de lo que la otra persona está diciendo, especialmente si el intérprete, algo que yo siempre tengo muy presente cuando hay padres hispanos en reuniones, es cómo el intérprete está traduciendo la información que recibe de las partes de la escuela, ¿no? Yo a veces he tenido que intervenir con intérpretes y decirles, dirigirlos a ellos a que hagan una mejor traducción de lo que la escuela le está pidiendo a la mamá o al papá, porque a veces los intérpretes cortan esquinas, corners, ¿verdad? Como se dice en inglés, y no quieren traducir o injertan su propia opinión. Son muy importante tener eso a la vanguardia si hay un intérprete dentro de la reunión. Si hay preguntas, déjenlo saber directamente, ¿verdad? No entiendo, puede repetir, puede clarificar, deme algunos ejemplos de lo que están proponiendo. Si están utilizando las siglas, ¿verdad? Los acrónimos que se están usando y usted no los entiende, pregúntela. No hay una pregunta estúpida, como se dice. Toda pregunta es válida. Y aquí tienes en la diapositiva diferentes maneras que lo puedes decir, ¿verdad? Estoy entendiendo que usted dice, eso es correcto, acláreme por favor, o eso está escrito en algún lugar que yo pueda tener más educación o leerlo. Y como les dije antes, el intérprete debiera tener un buen entrenamiento y si tiene una persona defensora que va con usted a la reunión o que esté presente virtualmente, también de antemano, ¿verdad? Tener esa reunión con esa persona para que se lleve a cabo la comunicación y el escuchar efectivamente con atención. ¿Algo que quieras añadir, Anita? En la eventualidad que ustedes no comprendan al intérprete, no necesariamente el mensaje que está tratando de él interpretar es porque la persona no es lo suficiente fluente en el lenguaje. Cuando ustedes vayan a hacer este señalamiento, es importante que ustedes hagan el señalamiento al equipo, no al intérprete. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen, yo no comprendo lo que el intérprete está diciendo o comunicando, ¿ok? Usted oficialmente le está informando al equipo de la escuela que es responsable de asegurar ese servicio, que esta persona no está haciendo una interpretación apropiada. Correcto, ¿Ok? apropiado. Ahora bien, si usted hace esa observación directamente al intérprete, ya automáticamente usted está segregando al resto del equipo de esa observación. Y ellos, acuérdense que ellos no hablan el español y ellos no van a saber qué es lo que usted le está diciendo, porque ahí abre la puerta para el intérprete comenzar a tener una conversación directa con usted cuando se supone que él sencillamente está dando un servicio. ¿Ok? Y si no tenemos un servicio de interpretación efectiva, miren, eso es razón suficiente para que el equipo o busque inmediatamente otro intérprete o sencillamente necesitan entonces reubicar la reunión a otra fecha. A otra ¿Ok? fecha. Pero es bien claro, es bien importante que si ustedes están recibiendo servicio de interpretación, ustedes le comuniquen al equipo abiertamente, yo no puedo comprender el español de él. O me parece, no entiendo qué es lo que él está tratando de comunicar. Posiblemente a usted, y acuérdense que usted va a estar mirando a las personas que son del equipo, no al intérprete, porque su relación en esa reunión es con el equipo, no con el intérprete. ¿Okay? Usted no tiene que mirar al intérprete, es todo lo contrario. El intérprete se encarga de mirarlo a usted y de mirar al resto de las personas. ¿Okay? Todo esto cuando a veces yo estoy trabajando con las familias, me encargo de explicárselo para que las personas estén bien claras de cuál es la dinámica, porque la comunicación es sumamente importante. Gracias. Asegurarte que te entiendan, ¿verdad? Si un miembro del equipo parece confundido, como estaba diciendo Ana, hay que aclarar y saber repetir ese punto y decirlo tal vez de otra manera. Especialmente si estamos hablando español
y el español no coincide. Eso también nos ha pasado mucho. Y si es importante, ofrezca escribir su punto por escrito o revisen la sección de ese plan individualizado que corresponde a la parte que se está discutiendo en esos momentos. Next slide. Cuando estás dentro de la reunión, tienes que tener estas opciones, ¿verdad? Al previsto. ¿Qué no has considerado todavía? Pensar en nuevas ideas. Por eso es que en el centro de PIL, cuando te reúnes con nosotros, tienes una persona que te está ayudando. Nosotros exploramos diferentes ideas que tal vez tú como padre tampoco has pensado, se hace por falta de experiencia o porque no has estado expuesto a estas cosas nuevas que están pasando con tu estudiante. Sugerir probar una opción por un periodo de tiempo. Esto es algo que yo siempre le digo a mis padres. Lo que está escrito en el IEP no está escrito en cemento. Eso no quiere decir que porque la IEP comienza en septiembre, todo eso que está ahí es lo único que se puede hacer hasta que se acabe el año escolar. No, hay cosas que se pueden probar y si no funciona, nosotros las podemos eliminar, cambiar, reemplazar. Por ejemplo, el ejemplo que nos está dando la diapositiva es de 8 semanas, dependiendo de la discapacidad del estudiante. Puede ser un tiempo más corto, puede ser un tiempo más largo, porque necesitamos ver el progreso, necesitamos saber si esa estrategia es efectiva, si sirve para el maestro o para el estudiante, si hay otro personal que tiene que estar envuelto. Por ejemplo, cuando yo ayudo a padres que tienen niños con problemas del habla, sí está la patóloga del habla, pero tal vez la terapista del habla no es la misma persona, tal vez hay que tener una estrategia entre esas dos personas cuando estén dentro del salón escolar. Hay muchas maneras que podemos probar ciertas estrategias. No siempre la escuela debiera sugerir que eso es lo que se debe hacer por el año escolar o hasta la próxima reunión del año. Y como siempre, mantener enfocados en las necesidades del niño. Eso es lo que tenemos que tener para ese éxito. Algo que se me haya quedado, Ana, en esta diapositiva. No, es importante enfatizar que cuando vamos a hablar de resolución cuando vamos con preocupaciones, vayamos también con posibles soluciones. De la misma manera que la escuela propone, usted propone. ¿Okay? Y manera efectiva, ¿verdad?, de evitar conflictos, de comunicarse efectivamente, es también reconocer las barreras, ¿verdad? Hacer saber la colaboración de esos maestros es darles a entender a ellos que usted valora, ¿verdad?, las demandas, el entorno tan distinto, ¿verdad?, que esa maestra o ese maestro se encuentra en esa aula escolar. Muchos maestros a veces no tienen el entrenamiento adecuado, muchos maestros están batallando con el tener muchos estudiantes dentro del salón o el no tener las herramientas necesarias proveídas por el distrito o proveídas por esa escuela para poder ayudar al niño, al estudiante. Explicarles a ellos, ¿verdad? Esa manera colaborativa que debemos fomentar es darles a entender a ellos que es tu niño es tu responsabilidad, ¿verdad? Tu estudiante es tu hijo, tu hija. Es eso mismo, tu hijo, tu hija, que tú tienes como responsabilidad primaria el que ellos estén seguros, el que se les esté dando un ambiente académico menos restrictivo, el que se les esté ofreciendo a ellos las herramientas necesarias para que ellos puedan superarse y tener éxito y que ambos, ¿verdad? Es una manera colaborativa que pueden aprender juntos, tú como maestro, yo como papá, aprendemos el uno del otro y el equipo también. Y hacerte encargado de ciertas cosas, ¿no? Ofrecerte para que las cosas que están dentro de tu control, para facilitarle el trabajo al maestro, tú también lo puedas hacer. Nosotros también como papás tenemos una responsabilidad y es la de colaborar en lo que yo pueda dentro de lo que está en mi ambiente para también, porque equipo es eso, ¿no? Equipo no es solamente unas partes y yo no hago nada. Nosotros somos parte del equipo, también nosotros tenemos que participar. Next. Porque se nos está acabando el tiempo, estamos un poquito apresurados. No te rindas, ¿verdad? Una de las cosas que siempre fomentamos y enfatizamos es encuentra cuál es la mejor opción para tu hijo.
Así como se proponen cosas en el IEP, también nosotros tenemos que entender que a veces, aunque no se está de acuerdo sobre el problema o la mejor manera de resolverlo, el enfoque es el muchacho. Generar todas las opciones posibles y con ejemplos. Aquí en el centro de PIL te podemos ayudar a explorar esos ejemplos, esas opciones. Yo tengo padres que me llaman, yo no sé qué hacer, esto para mí es nuevo, el diagnóstico se lo acaban de dar, es un área nueva para mí. Nosotros exploramos, nosotros damos recursos, nosotros investigamos y te ayudamos con ciertas cosas que tú puedes añadir en esos planes individualizados. Habla de la alternativa, pero con el enfoque a resolver el problema, ¿verdad? Sí, podemos hablar de muchísimas alternativas siempre y cuando sepamos que el enfoque es poder enfocarnos en ese problema, darle una solución o una modificación al problema y que si no se ha modificado o resuelto, ¿cuál es la próxima estrategia? ¿Qué es lo próximo que sigue, ¿no? Y es posible que necesites preguntar que por qué no te están ofreciendo ciertas opciones. De hecho, esta mañana yo tuve una mamá que ella misma estaba muy frustrada porque me decía, yo no sé por qué la escuela no me da opciones, ellos tienen que saber más que yo acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer en ese momento? Anita, ¿tienes algo que añadir ahí? Eso forma parte de las notas. Recuérdense que parte de la comunicación cuando usted está discutiendo opciones es tomar nota qué usted propone y qué la escuela responde a esa propuesta, ya sea adaptándola o sea rechazándola. Y de la misma Exacto. manera, cuando ellos proponen algo, si usted la adopta o si usted decide no adoptarla. Eso es parte, porque al final del proceso, usted va a estar tomando la determinación si usted necesita iniciar algún proceso de resolución más formal. Pasamos a Correcto. la próxima, Carmen. Sí. Okay. Entender cuáles son nuestras propias barreras personales también es importante. No tan solamente el saber conocer tu personalidad, tus emociones, ese autocontrol, también saber las barreras que existen dentro de tu entorno. Por ejemplo, cuando a mi hija la diagnosticaron que ella necesitaba sus aparaticos en los oídos, yo tuve que reconocer que a pesar de que he trabajado en el sistema de salud, yo no sabía mucho acerca de aparatos en los oídos, los diferentes aparatos que existían, cómo trabajaban, cómo iba a ser en la casa, cómo iba a ser en la escuela. Yo me tuve que educar. Yo tenía mucha falta de educación en eso y me tuve que educar. ¿Qué otras barreras tú has visto en nuestras familias hispanas, Ana? Porque yo sé que hay una lista, ¿verdad? Podemos ir sobre una lista, pero ¿cuáles son las más comunes? La barrera más común, aparte de la barrera del idioma, es la barrera del conocimiento. Sí. Pero la barrera del conocimiento es una barrera que se puede subsanar, que se puede trabajar a cierto paso, al paso de la familia, con información desde lo más básico e ir construyendo más y más el conocimiento. Ahora bien, sí se sabe que el conocimiento es poderoso, ¿verdad? Pero el conocimiento hay que activarlo, hay que utilizarlo. Si el Claro que sí. conocimiento no lo activamos, no lo utilizamos, el efecto es nulo. Es sumamente importante. Am, No es tan solamente tener el conocimiento, Albert Einstein decía, es cómo usamos el conocimiento que También. tenemos, cómo lo aplicamos, ¿verdad? Y eso es lo que le decimos la sabiduría. Podemos tener un montón de libros y un montón de papeles, pero si no hacemos nosotros también nuestras propias asignaciones, ¿verdad? Pues entonces, como dice Ana, se queda ese conocimiento nulo porque no sabemos cómo utilizarlo efectivamente y dónde utilizarlo efectivamente. Y la realidad es que mientras más nosotros nos exponemos a los procesos, nosotros vamos adaptando y aprendemos a navegar esos procesos más cómodamente. Pero es un Claro. proceso con diferentes estrategias. Aprender a comunicarnos, aprender, escuchar, conocimiento. Y hasta en eso tenemos diversidad, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar, pueden atender, pueden hacer las dos cosas, pero o sencillamente leer o dialogar con alguien, pero es importante porque ir a una reunión una vez al año a dialogar sobre la educación de nuestros hijos no es muy efectivo, no es una estrategia muy efectiva. Esto es No algo es efectiva continuo. y también no genera confianza.
¿verdad? Nosotros tenemos que generar nuestra propia confianza, eso es parte de el saber cómo adiestrarse en todas esas reuniones. Yo no soy la misma mamá que yo era 10 años atrás, ¿verdad? Ahora yo puedo entender mucho más del proceso, ahora ellos saben que si me dicen algo, ellos tienen que dármelo por escrito. Diferentes tipos de exposiciones desarrollan destrezas y desarrollan autoconfianza. So, Lidia, en pantalla tienes el código QR para la evaluación de la sesión. No sé si, creo que a veces lo envían por correo electrónico. Te pueden enviar el link si no lo puedes hacer en el momento. Eh, Cualquier sugerencia que quieras proporcionar, el Centro PIL siempre está a la vanguardia de escuchar las sugerencias. Entonces, si hay alguna más preguntas de índole personalizada, por favor, comuníquense con el Centro PIL. Pueden utilizar el link en el sitio website o escribirnos a info@pilcenter.org, valga la redundancia, decirlo en inglés. Hola. O comunicándose al 1-866-950-1040 y lo, eh, lo pueden contactar ya sea con Carmen o con esta servidora. ¿Okay? Aquí tenemos la lista de los recursos, excepto por A Day in Our Life, pero Carmen puso en el chat el link para Understood, que tiene, de hecho, Understood tiene un newsletter, tiene un boletín mensual en español con muy buena información, pero todos los otros enlaces te llevan a información en español. Okay, creo que esta es la última. Gracias. Okay. Windy, yo creo que la grabación la podemos Yep. detener ahora. I got it.